Hola amigas y amigos, sean bienvenidos nuevamente a este canal de Rituales de Santería. Soy Santiago, los saludo desde Uruguay. En la noche de hoy hablaremos sobre maldiciones familiares o maldiciones hacia una familia, cuáles son las causas, cómo se puede generar este tipo de trabajo y de carga energética en un núcleo familiar, cuáles son las consecuencias y cómo podemos prevenir este tipo de obra. Sin más, comencemos. Bueno, dentro de lo que son trabajos oscuros, tenemos los trabajos que son hacia un grupo de personas determinado, o sea que no es un trabajo en el cual interviene la consecuencia sobre una persona puntual, sino que es sobre un grupo de personas. Es muy reiterado que sea sobre un grupo familiar o parte de una familia. Muchas veces conviven dentro de la misma casa, otras veces no. Son trabajos, son trabajos pesados, son trabajos que tienen que tener un motivo para realizarse mediante una consulta, como siempre aclaro y hablo de esto. No es que hay personas que puedan hacer los trabajos sin consecuencia ninguna si no respetan a su entidad, su orillá, su santo o su prenda. Son obras que requieren de una formación, requieren de una protección espiritual y de una iniciación espiritual con un camino recorrido previamente para poder estar apto y formado para realizar este tipo de trabajos oscuros. Son lo que se llama el sendero izquierdo de la religión. Existen muchas formas de proceder para este tipo de obra. Hay trabajos que son dentro del cementerio, hay trabajos que son dentro del camposanto, hay trabajos que son enterrados en el mismo predio donde se encuentra la casa de esta familia, hay trabajos que se depositan o se despachan en otros lugares, lugares propicios para generar estancamiento, para generar discordia, fragmentación familiar, problemas económicos, pérdidas materiales como puede ser del inmueble en sí, peleas por intereses creados sobre algo material, sobre dinero, sobre herencia, sobre una propiedad. En fin, hay muchas formas de las cuales se manifiesta este tipo de obra afectando a esta familia en cuestión. Pero también dentro de las causas sobre las cuales se genera este tipo de estancamiento, no tiene que ver siempre con el tipo de trabajo oscuro pago por otra persona para afectar a esta familia. Muchas veces somos los que provocamos ese tipo de estancamiento, ese tipo de mala energía, de energía pesada, negativa, que genera discordias, discrepancias, problemas orgánicos, de problemas de salud, problemas entre los integrantes de esa familia, incluso para poder descansar, para tener la mente clara. Esto perturba mucho el núcleo familiar. Y no siempre es porque alguien pagó el trabajo, sino que muchas veces es por ciertos puntos o ciertos motivos que vamos a tratar ahora a continuación. Uno muy común dentro de las personas que están iniciadas en la religión, de la línea que sea, pero de doctrina africanista, es que no le dan la importancia necesaria y el respeto que requiere una ofrenda hacia una entidad, un santo, un orillá o una prenda. Cuando uno ofrece y promete algo, debe cumplirlo. Ese es uno de los motivos más comunes por los cuales pasan este tipo de consecuencias y no son porque alguien pagó un trabajo, sino por el mal accionar y la falta de disciplina del religioso para con su entidad, con su santo, con su orillá, con su prenda. Esto es más común de lo que uno piensa, de lo que muchos creen, ¿va? Es algo que se ha seguido porque es como que se le resta importancia, como que se hace, a veces las personas hacen la idea de que el santo siempre perdona, y esto no es así. En el africanismo no funciona de esa manera. En el africanismo lo que se promete se cumple. Yo trabajo con la Santa Muerte, tengo un pacto de sangre
la trabajo bajo una doctrina africanista, respetando esas bases, y requiere de mucha disciplina para trabajar justamente con esta entidad tan fuerte como la Santa Muerte. Tengo un pacto de sangre hecho, tengo una iniciación y tengo un camino de formación para lo cual tuve que esforzarme y transitarlo con todo lo que eso conlleva para poder recién después, desde hace años hasta la fecha, poder trabajar con ella hacia personas que necesiten de su ayuda. Porque en realidad los religiosos, los santeros, como en mi caso, somos herramientas de mediunidad entre la entidad y la persona que necesita esa ayuda, sea en una consulta, sea en una obra, sea en una limpieza o en los diferentes ejercicios espirituales que conforman el accionar de la religión. Bueno, ya hablamos, más allá de que desvío un poquito para explicar otros conceptos también, hablamos de que muchas veces es por la falta de disciplina del religioso. O un integrante, un solo integrante de esa familia que tenga estas características y va a afectar al resto. Esta causa mencionada anteriormente, que también aproveché para explicar y transmitir otros conceptos, es muy frecuente que sea una de las razones por las cuales en una familia en cuestión suceda este tipo de situaciones, de estancamiento, fragmentación, de pérdida, de enfermedades, de discordia entre los integrantes. Muchas veces comienza por la persona más débil energéticamente, la que menos protegida está y más vulnerable, es donde empieza a afectar la consecuencia que alcanza con un solo integrante de la familia que tenga esta característica como religioso. Otra de las causas, o otra de las razones por las cuales también un integrante puede ser el generador de la propia, como dice en el título, maldición familiar, es el que sea una persona que sin iniciación, sin una formación y sin un cuadro espiritual que lo respalde, se dedica a hacer trabajos oscuros. Empieza a probar muchas veces, ¿verdad? Empiezan a probar por curiosidad y porque les gusta el misticismo, les gusta el experimentar y empiezan a hacer obras dentro de todo más blancas, más para bien, más para apertura, para ayudar, que sobre eso podemos hablar también, porque no es que porque tenga una buena finalidad la consecuencia va a ser buena. Entonces, como venía diciendo, de ahí empiezan a escalar en complejidad y no se dan cuenta que al no tener una protección y una entidad que lo respalde, como es en mi caso la Santa Muerte, entran a atraer energías que no son lo que ellos quieren o quisieran o anhelan conectar, sino que son energías de muertos que se encuentran en un astral bajo, que en un nivel bajo de oscuridad, entonces están más en contacto con el plano terrenal, entre el plano espiritual y el material, el terrenal, están más ahí en la línea, porque no se han elevado. Entonces, cuando una persona sin formación y sin un respaldo espiritual, sin un cuadro espiritual que lo respalde, sin una entidad, sin un orishá, sin una iniciación religiosa, se mete a prender una sola vela y a tratar de hacer un ritual, es muy probable que lo que vaya a atraer son energías pesadas. Porque en realidad es muy difícil para quien no tiene formación darse cuenta de que no logró lo que estaba pensando lograr, sino que surgió otra conexión que en realidad lo que le va a traer va a ser mucho más problema de los que venía trayendo y que por eso por ahí empezó con su inquietud a experimentar. Más que nada cuando la persona, estas prácticas de rituales y empieza a encender velas y a usar elementos y a combinarlo y a hacer oraciones que encuentra en internet o oraciones que encuentra en otras aplicaciones que son de bagaje de conocimiento que no sabemos muy bien de dónde vienen y qué proceso pasó la persona para hacer esa oración y transmitirla como que fuera algo de una receta de cocina. Bueno, cuando lo practica en la misma casa donde está con la familia, esa energía que atrajo queda ahí impregnada. Y no solo queda impregnada la energía de un Kiumpa, por ejemplo, un muerto de bajo astral,
sino que queda también impregnada la energía que generó con esa obra. ¿Por qué? Porque los elementos que nos rodean, muchos de ellos, todo lo que es madera, las paredes, los espejos, vidrios, ropa, muchos elementos dentro de una casa absorben energía. Y si no se tiene conocimiento, tampoco se tiene en cuenta que se debe de buscar un lugar, consagrarlo, destinarlo solamente para eso y proteger el resto de la casa para que no lo afecte. Primero que nada, iniciarse, pero bueno, teniendo en cuenta lo siguiente, pongámosle que la persona sea iniciada, tiene que tener en cuenta esto otro. Después, otro de los motivos es la persona que manda a hacer trabajos oscuros contra alguien con un religioso que no tiene el respeto por su entidad de hacer una consulta para saber si corresponde. Hay religiosos, lamentablemente, que hacen como un delivery de trabajos y obras religiosas. Entonces la persona va a decirle que lo que quiere es hacer una obra para enfermar o estancar la vida de una persona, y este religioso en cuestión simplemente le dice que sí, le cobra el trabajo, lo hace y ahí termina todo. Y no funciona así. El religioso tiene que tener el respeto de hacer una consulta para saber si corresponde. Porque tiene que saber si la persona en cuestión, el consultante, le está diciendo la verdad, si no le está mintiendo en los motivos por los cuales quiere hacer esa obra, si no es una ocurrencia mental de la persona que acude al religioso, y si ese trabajo corresponde, más allá de que fuera cierto, si corresponde hacerlo o no. Eso es base. A partir de ahí se comienza a trabajar. Pero incluso el tipo de trabajo lo va a decir la entidad, no lo va a decir el religioso. Ni el consultante tampoco. Quien va a decir qué trabajo corresponde hacer va a ser la entidad, en mi caso, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso va a ser mi entidad, mi cuadro espiritual, que me va a decir qué trabajo corresponde hacer. Y de qué manera y en qué momento. Entonces esto, justamente como es algo que está hecho muy en el aire, la consecuencia mayor la sufre el que mandó a hacer el trabajo, no el que debería sufrir las consecuencias del trabajo. ¿Por qué? Porque no hubo un criterio de respeto y de disciplina religiosa desde un inicio, y si no correspondía hacerlo, no va a ser el afectado la otra persona, sino quien pagó el trabajo. Y el religioso, ni hablar, porque si se maneja así, pero eso es un tema aparte. Cuando una persona se dedica a hacer trabajo como si fueran delivery, siempre termina mal. No hay posibilidad de que vaya a ser alguien que no le afecte en el pasar de los años por ese tipo de ejercicio indisciplinado, que no vaya a pagar consecuencias por ello. Y bueno, como forma de evitar todo esto, poner la parte nuestra. O sea, de lo que estuvimos citando como aspectos a tener en cuenta, hacer dentro de lo que está en nuestras posibilidades, no realizarlo. O sea, si no tenemos iniciación, no meternos a hacer invocaciones y oraciones de invocación, sobre todo más que evocación, sino de invocación, no hacer ejercicios, o hay hasta ciertos ejercicios espirituales para hacer un poco tangible lo intangible, que se encuentra mucho material en el aire agarrado, suelto por todos lados, para ver o para encontrarse en contacto con los planos espirituales. Cuando uno no tiene la formación, siempre va a terminar mal, porque es muy difícil. No, sin formación no puede distinguir lo bueno de lo malo, y no puede distinguir, así sea hasta con la tabla Ouija, si quien acudió al llamado es realmente el familiar o es un quiumba que se hace pasar por el familiar. Entonces, todo lo que se pueda evitar va a facilitar la limpieza, la purificación, el no sufrir las consecuencias de ese tipo de ejercicio mal hecho, de esas prácticas mal hechas. Porque en muchos casos no son ejercicios espirituales, son prácticas, llamadas prácticas de brujería, prácticas, en fin, de magia, le ponen todos títulos que son tentadores, pero para eso se necesita formación, y recién ahí ni siquiera va a ser ese tipo de ritual, va a ser un ritual que sus guías le van a indicar cómo realizarlo. Así que bueno, en resumen o como reflexión, les puedo transmitir de mi parte que
para dedicarse al sendero izquierdo, a la magia negra, a diferentes líneas religiosas con los cuales la energía con la que se manipula es una energía pesada, como también en otras líneas, en todas las líneas religiosas. Hay que formarse, informarse primero si estamos de acuerdo con lo que comprende esa línea religiosa, formarse e iniciarse, o iniciarse y formarse, porque de formarse no va a terminar nunca. El camino espiritual es extenso y tiene momentos buenos, momentos que son enriquecedores, que no son tan buenos, pero son enriquecedores también, y momentos de superación, que usted va a notar que empieza a conectar de una mejor forma con su entidad, con su santo o con su prenda. Le va a dar la seguridad necesaria para que en un futuro, si está en usted como propósito en la vida, va a poder empezar a exteriorizar ese conocimiento ayudando a otras personas. Y bueno, y de esta forma hemos llegado al final del contenido del video de hoy. Espero haya sido de vuestro agrado. Si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar que no se haya tratado en el contenido, me lo escriben en los comentarios. Se lo voy a responder como siempre hago. Laro Ye, H para ustedes, Sarabá.